Hola chicos, hoy vamos a ver la lección 3 del módulo 9, donde vamos a revisar las características, las propiedades, los cambios químicos y físicos de la materia. Bueno, para empezar pues ocupamos definir qué es la materia. Y bueno, para empezar ya sabemos que la materia está en todas partes, ¿no? Nos rodea e incluso nosotros mismos somos materia. Se podría decir entonces que la materia es el material de que están hechos todos los seres y todas las cosas, pero pues eso aún queda muy al aire, ¿no? En pocas palabras, la materia es todo lo que ocupa un espacio, tiene un volumen y posee una masa, ¿ok? Para esto cabe aclarar lo que es el concepto de masa y volumen. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y se mide en kilogramos. La abreviación de kilogramos pues es kg, y esta cantidad de materia se mide mediante su inercia, la cual pues es la resistencia que opone esta materia a modificar su estado de movimiento, ¿no? O sea, para mover algo hay que empujarlo, ¿no? Y se determina la masa por esta inercia, ¿no? Por esta resistencia a modificar su estado de movimiento, es decir, su estado de reposo. Si algo está en reposo va a ocupar alguna energía externa, una fuerza externa que lo mueva, y dependiendo de la masa de un objeto pues va a poner más o menos resistencia a este cambio de movimiento. En cuanto al concepto de volumen, pues el volumen es la extensión de un cuerpo en 3 dimensiones, ¿ok? O sea, en largo, ancho y alto. Estas son las 3 dimensiones. Y esto es representado en metros cúbicos. ¿Okay? ¿Por qué metros cúbicos? Pues porque por las 3 dimensiones que les acabo de mencionar. Se mide el alto, el ancho y lo largo, entonces son metros al cubo, a la 3. Y bueno, aquí les puse unas imágenes de lo que es un kilogramo de grasa a comparación de un kilogramo de músculo. Y se puede ver claramente la diferencia entre el concepto de masa y volumen. Se puede ver que dos objetos pueden ocupar la misma, pueden tener más bien la misma masa, pero pueden ocupar diferente volumen, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la grasa y el músculo, pues se puede ver que un kilogramo de músculo ocupa muchísimo menos espacio y volumen que un kilogramo de grasa, ¿no? Otro ejemplo pues puede ser cuando tenemos un kilogramo de un metal, pues va a ocupar muchísimo menos volumen que un kilogramo de plumas, ¿no? Las plumas son tan ligeras que se ocuparían tantas plumas para llegar a alcanzar a tener un kilogramo de estas, y por lo tanto van a ocupar un volumen, un espacio mayor que un kilogramo de acero, que por lo general suele ser muy pesado. Bueno, ¿y de qué está hecha esta materia? Esto ya lo revisamos en todas las lecciones pasadas. Vimos que el átomo es la unidad fundamental de la materia, es la unidad más pequeña, y es el que define las propiedades de un elemento, ¿no? De los 118 elementos de la tabla periódica. Vimos que estos átomos en los niveles de organización de la materia, cuando se unen entre ellos, forman moléculas, ¿ok? Que es la agrupación de átomos, y es la porción más pequeña de una sustancia pura. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues una sustancia pura va a ser aquella que no puede ser separada en otras sustancias diferentes, ¿no? Por ejemplo, el agua, pues es una sustancia pura, ¿no? Porque el agua no tiene otros componentes, no está hecha de otras sustancias, ¿no? El agua es una sustancia pura, por ejemplo. En cambio, el agua, por ejemplo, con azúcar, el agua de limón, el agua de horchata, estas son mezclas, ¿no? Ya no son sustancias puras, ya es una mezcla de agua con azúcar, con otras cosas. Entonces, a eso nos referimos con sustancia pura. Y bueno, pues el agua siempre va a tener las mismas propiedades, ¿no? En cambio, pues un agua de horchata puede variar de agua de horchata a otra agua de horchata, alguna agua puede tener más azúcar que otra, etc. A eso se refiere este punto de que conserva las moléculas, las moléculas de sustancias puras conservan las propiedades. Y bueno, ¿cuál es el origen de esta materia? Para saber cómo se originó la materia, pues tendríamos que remontarnos hasta el origen del universo, ¿no? Y para esto hay una teoría que yo creo que ya todos han escuchado hablar, es la teoría del Big Bang, que originalmente el universo era una partícula que estaba súper concentrada, era como una masa muy concentrada que tenía mucha energía y toda la materia que conocemos hasta ahora estaba ahí acumulada en esa partícula, en esa masa. Y esta acumulación de tanta masa y de energía, pues la llevaba a ser muy inestable. Y como consecuencia, hace aproximadamente millones de años se produjo una explosión gigantesca que liberó una enorme cantidad de calor y de energía y comenzó el proceso de expansión, que es el Big Bang, ¿no? Como el grande bang, haciendo referencia a la explosión. Y se enfrió y se empezaron a formar los planetas, las galaxias y toda la materia comenzó a tomar forma, ¿no? A medida que la temperatura desalojada de esta explosión disminuía, pues las partículas subatómicas de los átomos, los protones, neutrones y electrones, comenzaron a combinarse formando átomos y dando origen a todos los elementos que se conocen hasta la actualidad, los 118 elementos de la tabla periódica. Ahora, la materia pues tiene distintas clasificaciones, como ya lo habíamos visto, y vamos a verlo aquí por el grado de pureza, ¿no? Las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son solo un tipo de materia, ¿ok? Que tienen una composición fija. Y estas a su vez se pueden clasificar en elementos y compuestos. Los elementos son las sustancias puras que no las podemos descomponer en otras más sencillas, o sea, los átomos. Cada elemento es representado por un átomo de la tabla periódica y no se pueden descomponer en sustancias más sencillas, por eso son sustancias puras y están reunidas pues en la tabla periódica, como les decía. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, la sal, pero estos, bueno, vendrían siendo compuestos, ¿no? Y los compuestos,
como ya les había comentado en la lección pasada, son sustancias formadas por la combinación de dos o más átomos diferentes o de dos o más elementos, ¿ok? En el caso del agua, pues el agua es un compuesto que está formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. En el caso de la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, es una formación cristalina. Se forman cristales, así cubitos de sal, en los que tenemos varios átomos de sodio unidos o enlazados mediante enlaces iónicos a átomos de cloro, ¿ok? Entonces estas ya vienen siendo sustancias puras, pero son compuestos, ¿ok? También cabe destacar que el oxígeno, pues, por ejemplo, es un ejemplo el oxígeno molecular es un ejemplo de sustancia pura, porque en la naturaleza vamos a encontrar el oxígeno y todos los gases en estado molecular, o sea, nunca va a haber un átomo de oxígeno por sí solo en la naturaleza, siempre va a estar enlazado al menos a otro átomo del mismo tipo, y por eso se dice que es oxígeno molecular, porque está en forma de moléculas y lo vamos a encontrar, o dioxígeno, ¿no? Porque son dos. Luego tenemos las mezclas. Y las mezclas son uniones de sustancias puras en las que la estructura de cada sustancia no va a cambiar, ¿ok? Siempre va a permanecer con propiedades físicas constantes, o sea, siempre va a tener el mismo color, siempre van a tener la misma densidad. Todas estas características siempre se van a mantener constantes en las mezclas. Y estas a su vez se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas, como su nombre lo dice, pues son mezclas que los componentes de la mezcla no son identificables a simple vista. O sea, nosotros vemos la mezcla y no podemos decir a simple vista cuáles son los elementos o los ingredientes de la mezcla, ¿no? Porque está totalmente uniforme y no se logra diferenciar, ¿no? En cambio, las mezclas heterogéneas cuando se pueden identificar los componentes a simple vista, como en el caso de la mezcla de agua y aceite. Todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan homogéneamente, o sea, siempre si ponemos aceite en agua siempre se va a separar, ¿no? Esa va a ser una mezcla heterogénea. O por ejemplo, ya un ejemplo más cotidiano de la vida diaria, se han comido a veces algunos aderezos o vinagretas. Las vinagretas por lo general están compuestas de líquidos y aceite, ¿no? Aceite y agua, aceite y vinagre. Entonces estos dos no son miscibles entre sí, no se van a mezclar. Y hay que agitar la vinagreta, ¿no? Antes de servirla, porque porque están separadas, ¿no? Las dos fases. Entonces esa sería un ejemplo de mezcla heterogénea. O por ejemplo, agua de horchata. Podemos ver a simple vista la composición de la mezcla. Vemos que no es una mezcla homogénea. Igual hay que batirla antes de servirla. Y ejemplos de mezclas homogéneas, pues también tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, los tés, el café es una mezcla homogénea, la leche con chocolate, o sea, el chocomilk. Realmente si lo hacemos bien y lo preparamos bien, pues normalmente no vemos la composición de la mezcla, ¿no? La leche toma
una forma uniforme con el chocolate y no se logra ver. Igual el vino, etc. Bueno, ahora sí, ya que vimos qué es la materia, cuáles son las propiedades, cuáles son los tipos de materia, vamos a ver las propiedades de la materia. Y para estas vamos a empezar con las propiedades generales o extrínsecas. ¿Cuáles son estas? Estas son las propiedades que presentan todos los materiales sin importar qué. O sea, todos los materiales van a tener estas propiedades y por lo tanto nos van a permitir diferenciar unos de otros. Estas propiedades van a depender también a su vez de la cantidad de la materia, ¿ok? Van a depender de la cantidad que tengamos de la materia en específico. Y bueno, estas van a ser la extensión, que va a ser, los objetos ocupan un espacio determinado, ¿no? Porque los átomos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo instante de tiempo. Entonces la extensión de la materia va a ser la cantidad de espacio que ocupa, ya que tiene un principio y fin. Esta se va a medir en unidades de distancia, como el metro, el kilómetro, el centímetro, etc. La masa va a ser la cantidad de materia en un cuerpo y se mide en kilogramos. Esto ya lo habíamos comentado. Kilogramos, gramos, miligramos, etc. Y bueno, como les había comentado, se mide mediante su inercia, que es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento. Después tenemos el peso. Y el peso es la medida de la fuerza que la gravedad ejerce sobre los objetos. ¿Ok? Este se va a medir en newtons y es decir, es una fuerza, ¿no? Porque si se mide en newtons, entonces es una fuerza. Es una magnitud vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene sentido y dirección, ¿ok? Las magnitudes vectoriales tienen sentido y dirección. Y esto no se debe confundir con la masa, ¿ok? Porque la masa es una magnitud física. ¿Qué quiere decir esto? Que las magnitudes físicas no tienen dirección. La masa no tiene dirección. El peso sí. El peso tiene dirección y sentido. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre los objetos, por lo tanto tienen sentido hacia el piso, en este caso, por esa fuerza de gravedad. Un ejemplo de esto, de la diferencia entre peso y masa, es, por ejemplo, si nos imaginamos los astronautas en la Luna. Los astronautas pues no van a pesar lo mismo en la Tierra como en la Luna. En la Luna por lo general el peso de una persona es menor porque la gravedad de la Luna es menor que la gravedad de la Tierra. Es decir, la fuerza que la gravedad ejerce sobre los objetos en la Luna es menor y por lo tanto uno pesa menos porque nos va a jalar menos esa fuerza de gravedad en la Luna. Y es por eso que luego, si han visto películas o videos, pues los astronautas hasta parece que flotan un poco en la Luna, ¿no? Dan brincos y bueno, ese es un ejemplo de esta diferencia entre peso y masa. ¿Okay? Volumen pues va a ser la extensión de un cuerpo en las 3 dimensiones, ¿no? En la altura, la anchura, la profundidad, y esto se va a medir en metros cúbicos, como ya lo habíamos mencionado. Aquí me faltó el exponente 3. Aquí es metros al cubo. Después pasamos a la elasticidad, que es la capacidad de un objeto
o la propiedad que permite a los cuerpos de recuperar su forma luego de ser sometidos a una fuerza externa que lo haya obligado a perderla, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estiramos algo, lo estamos deformando y cuando lo dejamos, pues fácilmente regresa a su estado inicial, ¿no? Por ejemplo, las ligas, las gomas, ¿no? Materiales de este tipo que tienen mucha elasticidad. Estos elementos que recuperan su forma una vez eliminada la fuerza externa que ejercemos sobre ella son elementos pues elásticos, ¿no? Los que en cambio se fracturan en pedazos más pequeños son los materiales frágiles. Eso vendría siendo, o sea, la fragilidad viene siendo pues lo opuesto a la elasticidad. Y bueno, luego tenemos la inercia. Y la inercia es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de movimiento, ya sea cambios en la velocidad o en la dirección del mismo. Por lo tanto, un cuerpo va a conservar su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, que tal vez ya lo han visto en otras materias como física, si no hay una fuerza que esté actuando sobre él o logre cambiar su estado de movimiento. Después tenemos la porosidad. La porosidad pues van a ser pues los espacios vacíos entre las partículas que forman la materia. Y por último, la impenetrabilidad, que es la imposibilidad de que dos cuerpos distintos ocupen el mismo espacio simultáneamente. O sea, no podemos superponerlos, ¿no? Después pasamos a las propiedades específicas o intrínsecas de la materia. Estas van a ser aquellas propiedades que no van a depender de la cantidad de la materia que se trate. Es decir, estas van a ser independientes de la masa. ¿Ok? Estas propiedades nos van a permitir diferenciar un material de otro también. Por ejemplo, estas van a ser la densidad. Y la densidad pues es una magnitud escalar que va a medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de sustancia, ¿ok? Si ya han visto física, pues se van a acordar que densidad es igual a la relación entre masa y su volumen, o sea, densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no? Si recuerdan. Después tenemos la dureza. Y la dureza pues va a ser la resistencia que ejerce la materia frente a las alteraciones físicas como la penetración, el rayado, la abrasión, etc. La ductibilidad va a ser una propiedad que presentan algunos materiales como por ejemplo las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, los cuales bajo la acción de una fuerza van a permitir que sean deformados de manera sostenible, es decir, que los deformamos pero no se rompen. Esto va a permitir, por ejemplo en el caso de las aleaciones, pues obtener alambres o hilos de dicho material. Es por eso que decimos que los metales son muy maleables y tenemos joyas y por ejemplo joyas de oro y todo eso. El oro, por ejemplo, es muy, muy maleable. Es uno de los materiales más maleables que hay. Y bueno, no, perdón. Estábamos hablando de la ductibilidad. La maleabilidad la ductibilidad es la capacidad de deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse, y la maleabilidad es la capacidad de adquirir una deformación mediante compresión sin romperse. Son diferentes. La maleabilidad, a diferencia de la ductibilidad, va a permitir la obtención de hilos y va a favorecer la obtención de delgadas láminas de un material usado. La ductibilidad
permite la deformación plástica de manera sostenible sin romperse, ¿ok? La tenacidad, en cambio, es la energía de deformación total que va a ser capaz de absorber o acumular un material antes de que éste alcance la ruptura, ¿ok? En un impacto. Es decir, en otras palabras, la resistencia que ofrecen los cuerpos a romperse o deformarse cuando se les golpea. La fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse debido a su escasa o nula deformación. Es decir, va a ser la tendencia de un objeto a romperse o fracturarse o quebrarse, ¿ok? El punto de ebullición, bueno, esto ya no es tan evidente, los demás yo creo que se los imaginan con solo leerlo, pero el punto de ebullición pues es la temperatura a la que se pasa de estado líquido al estado gaseoso, ¿ok? Mientras que el punto de fusión va a ser la temperatura a la que pasa de un estado sólido a líquido. Y la solubilidad va a ser la propiedad del material o de la materia o de la sustancia que tienen para disolverse en un líquido a una temperatura determinada. Ok, por ejemplo, el punto de fusión, un ejemplo pues van a ser los hielos que se derriten, ¿no? Alcanzan su punto de fusión, es decir, alcanzan una temperatura a la que pasan del estado sólido al líquido. Después tenemos las propiedades químicas. ¿Cuáles son estas? Pues van a ser las propiedades que se observan cuando las sustancias reaccionan, ¿ok? Es decir, cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos, formándose así con la misma materia sustancias nuevas distintas a las originales, ¿ok? Es decir, hay reacciones químicas. Entre las propiedades químicas de la materia, pues vamos a poder encontrar lo que es la corrosividad, hablando de los ácidos, y la causticidad de las bases, ¿no? Por ejemplo, la sosa cáustica, por ejemplo. Esta va a ser la tendencia al deterioro de un material como consecuencia de un ataque electroquímico que recibe del entorno, del medio ambiente. Por ejemplo, pues los metales pues se van a corrosión, va a haber una corrosión, se van a oxidar cuando están en contacto con el agua, con la humedad, etc. Esa va a ser la corrosividad de los metales, ¿no? Esa tendencia al deterioro, al recibir el ataque electroquímico del agua, o sea, del entorno. Y bueno, en otras palabras, es la tendencia general que van a tener estos materiales a buscar una estabilidad. ¿Okay? Eso pasa porque los átomos de los metales pues buscan una estabilidad y solo la encuentran oxidándose. Después vamos a tener la energía calórica, ¿okay? Esta va a ser la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de una materia. Esta se puede producir a partir de una reacción química, por ejemplo, de una reacción de oxidación, etc. Hay reacciones químicas que desatan calor. Algunos ejemplos, pues, por ejemplo, pues las combustiones desatan energía calórica y muchas reacciones químicas. Realmente, por ejemplo, existen los militares, ellos llevan su comida y en estas comidas, estos sobres de comida militar, no sé si han visto videos o algo, pero que
Generalmente ellos pueden calentar su comida mediante unos sobrecitos que tienen químicos y hacen reacciones químicas que liberan energía calórica y así calientan la comida que se llevan a la guerra. Después tenemos la reactividad. Y la reactividad de la materia, pues va a ser la probabilidad que va a tener la materia a combinarse con otras sustancias. Después tenemos la inflamabilidad, que va a ser la explosión, va a ser la generación de una explosión en presencia de fuentes de calor o reacciones químicas. Ustedes saben que hay sustancias que son muy inflamables, por ejemplo el alcohol es inflamable, el gas, ¿no? El gas que tenemos en nuestra casa pues es muy inflamable, el que utilizamos en la estufa, y pues este tiene una tendencia a reaccionar con la presencia de fuentes de calor de una manera pues inflamable, ¿no? Después tenemos la radioactividad, la acidez, la alcalinidad y bueno, etc. Perdón. Después tenemos las propiedades físicas, y las propiedades físicas de la materia van a ser las que se manifiestan en los procesos físicos, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir esto? Los procesos físicos pues van a ser cuando la materia cambia de forma, pero no de composición química, ¿ok? Esto es muy importante. Algunos ejemplos de estas propiedades físicas pues son el punto de fusión, el punto de ebullición. Esto ya lo habíamos visto en las propiedades extrínsecas o generales, perdón, las propiedades intrínsecas o específicas de la materia. Estas también van a ser propiedades físicas. Se van a manifestar cuando va a haber un cambio de forma de la materia, pero no va a cambiar la composición química, ¿ok? Estas van a ser propiedades físicas. Entonces van a ser el punto de fusión, el punto de ebullición y el estado de agregación, ¿ok? Esto es muy importante y ahorita lo vemos más a detalle. Y bueno, también el color. Los estados de agregación, pues yo creo que ya los conocen, son 3 principalmente: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y ese cambio de forma de la materia pues va a determinar este estado de agregación de la materia. Por ejemplo, vamos a tener un cubo de hielo que va a estar en estado sólido, obviamente, y el cambio de esta forma sólida a la forma gaseosa se va a llamar sublimación. Y luego el cambio de esta forma gaseosa a la forma líquida va a ser condensación. El cambio de la forma líquida al estado sólido va a ser solidificación. El cambio del estado sólido al líquido va a ser fusión. El cambio del estado sólido al estado gaseoso va a ser cristalización o sublimación inversa. El cambio del estado gaseoso del estado líquido al estado gaseoso va a ser evaporación o ebullición. Por eso se llama punto de ebullición, por eso se llama punto de fusión, por ese cambio de forma. Bueno, ¿cómo es que se da esos estados de agregación de la materia? Básicamente, los estados de la materia se van a dar a la actividad de las moléculas, la interacción que van a tener las moléculas de la materia entre ellas, ¿ok? En los sólidos pues vamos a tener que las moléculas van a tener un tipo de fuerzas y de intensidad de fuerza de unión entre sus partículas,
o sea, átomos, moléculas, iones, que va a ser muy fuerte y va a ser tan fuerte que la unión, que pues las partículas se van a mantener así pegaditas las unas de las otras, formando un estado sólido de la materia. ¿Ok? Se van a acomodar todas de forma que van a dar la apariencia de un material sólido. En cambio, los líquidos, la interacción entre las moléculas, pues hay más energía, más repulsión entre ellas. Chocan, se repelen en mayor o menor medida, de manera que en los líquidos pues estas se encuentran un poquito más dispersas, como lo vemos aquí, y en los gases estas interacciones entre las moléculas pues son incluso más dispersas, ¿no? O sea, las moléculas chocan y se repelen entre ellas aún más que en el estado líquido. Y bueno, ya hablando específicamente de cada uno, el estado sólido, como les decía, pues las partículas están comprimidas, por lo que se mueven poco. Esto significa que los objetos en estado sólido presentan una forma y un volumen definidos, ¿ok? Siempre. Al estar las moléculas ya comprimidas, no se puede reducir su volumen, esto es muy importante, porque no pueden comprimirse más de lo que ya están comprimidas. Esto significa que cuando se fragmenta un sólido, se va a obtener otros sólidos más pequeños, es decir, se va a romper. O sea, si fragmentamos un sólido, pues se va a quebrar y vamos a obtener sólidos más pequeñitos porque ya no lo podemos comprimir más. Eso va a resultar en romper el material. Las características de estos objetos en estado sólido pues van a hacer que van a tener una forma y volumen constantes, aunque existen sólidos maleables que no van a mantener la forma constante, por ejemplo la arcilla, que puede cambiar de forma, ¿no? Pero sigue siendo un sólido. Tampoco es posible reducir el volumen sometiéndolos a presión, o sea, un sólido siempre va a mantener el mismo volumen y no lo vamos a poder reducir. Los sólidos, también muy importante, se dilatan y van a aumentar su volumen con el calor. O sea, esto se refiere que se dilatan. A temperaturas altas los sólidos se expanden, es decir, se dilatan. Un ejemplo de esto es el metal. El metal se dilata cuando lo calentamos. El vidrio también se dilata cuando lo calentamos. Las ventanas. El concreto se dilata cuando se calienta, por eso luego surgen los... se quiebra el cemento porque el material se dilata con el sol. Y como les había comentado, pues no es posible reducir su volumen y no es posible comprimirlos. Entonces cuando este se expande, pues ya ocupa más espacio, ¿no? Y se quiebra. Existen varios tipos de sólidos. Tenemos sólidos cristalinos. Estos sólidos van a ser, sus partículas se van a ordenar en celdillas de forma geométrica, como los cristales de la sal de mesa que les había comentado en el pasado. Así que suelen tener una forma regular, ¿no? También hay sólidos amorfos o vítreos, que en estos las partículas que los componen no van a tener una estructura ordenada. Algunos ejemplos de sólidos de la vida cotidiana pues van a ser, pues hay muchos, ¿no? La madera, las piedras, los huesos, etc. En cuanto a los líquidos, pues el líquido va a ser el estado de las partículas que forman la materia, pero que la fuerza de atracción que las une es mucho más débil y menos ordenada que en los sólidos. Por este motivo las partículas se mueven,
chocan entre ellas, vibran y se deslizan unas sobre otras, como ya les había comentado. La consecuencia de esto es que los líquidos no tienen una forma definida, sino que van a adquirir una forma adaptada al recipiente en el que se encuentran, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, las propiedades de los líquidos pues van a hacer que no van a tener forma, pero sí volumen. Van a adoptar la forma del recipiente que los contiene, van a fluir fácilmente si no están contenidos en un recipiente. Por eso, junto con los gases, estos van a recibir el nombre de fluidos, ¿ok? Los líquidos y los gases van a ser fluidos y se dilatan y se contraen al calentarse, al igual que los sólidos. Y al enfriarse, también, ¿no? Se dilatan, se contraen al calentarse y al enfriarse. Algunos ejemplos pues de los líquidos, pues igual hay muchos, incluso hay metales que son líquidos, como el metal, el mercurio, que se encuentra en los termómetros, pues este es líquido y pues también es muy tóxico, pero eso es punto y aparte. Por último, el estado gaseoso. Pues los gases van a ser partículas que se encuentran dispersas y alejadas entre sí, como ya les había comentado, tanto que pues apenas se van a poder mantener unidas. Las fuerzas de atracción entre ellas es muy débil, por lo que se van a repeler mucho y se van a encontrar muy desordenadas y van a responder poco a la fuerza de gravedad. Por eso van a ocupar un mayor volumen que los líquidos y los sólidos, porque las partículas van a tender a expandirse hasta ocupar la totalidad del espacio en el que se encuentren, y al igual que los líquidos, pues si se encuentran en un recipiente, los gases van a adoptar la forma de este recipiente, ¿no? Como pues a nosotros nos venden el gas que tenemos en las casas en cilindros, y pues el gas va a adoptar la forma del cilindro que lo contiene, pero si sacamos el gas, pues el gas se va a expandir por todo el espacio. Bueno, ¿qué más? Estos también se pueden comprimir fácilmente, venden gases comprimidos, también tienden a mezclarse con otras sustancias gaseosas, líquidas, incluso sólidas. Se dilatan y se contraen como los sólidos y los líquidos. Igual si tenemos un gas en un recipiente y se calienta mucho el recipiente y está cerrado, pues eventualmente va a explotar, porque el gas se va a expandir tanto que va a buscar por dónde salirse y va a explotar eventualmente. Por último, pues tenemos el estado de plasma. Y este estado de agregación de la materia, pues tal vez no lo han escuchado, es un poquito más complejo y más difícil de entender, pero el plasma está compuesto por átomos que han perdido su carga de electrones al ser sometidos a temperaturas y presiones muy, 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 muy altas. En estas condiciones, los impactos entre los electrones van a ser muy violentos, ¿ok? Por lo que se separan del núcleo. El resultado pues va a ser un gas ionizado, porque los electrones se van a separar del núcleo, y es decir, una especie de gas compuesto por aniones y cationes, o sea, va a tener carga. Los cationes van a tener carga negativa y los aniones carga positiva. Los cationes carga positiva y los aniones carga negativa, y van a estar separados entre sí y libres. Por eso es un excelente conductor eléctrico y magnético. Y van a existir dos tipos de plasma. Va a estar el plasma frío, que se va a manejar a temperatura ambiente, porque solo los electrones van a estar cargados de energía. Y el plasma caliente, que son los átomos ionizados y que se calientan muchísimo y que pueden generar luz y calor
como es el caso del Sol. El Sol se puede decir que está en estado plasmático. Las estrellas son un ejemplo del estado de plasma. E incluso las auroras boreales son plasma, se ve así por el estado de la materia que es plasma. Y bueno, eso ha sido esta lección. Espero que hayan comprendido. Si tienen dudas, pueden escribir en el foro de dudas o me pueden escribir a mí. Hasta luego.